Hola, buenos días. Hoy veremos el tema de la transferencia máxima de potencia. Permítame compartir la pantalla. Compartir la pantalla. Muy bien. ¿Qué es el teorema de la transferencia máxima de potencia? Pues el teorema de transferencia máxima de potencia nos permite analizar un circuito eléctrico en el cual nosotros vamos a obtener la máxima potencia que puede transferir hacia otro elemento. Muy bien. Entonces, hemos conectado un elemento conocido como RL. La resistencia RL es conocida como resistencia de carga. Muy bien. Si analizamos el circuito por ley de voltajes de Kirchhoff, vamos a obtener la siguiente expresión. Menos el voltaje de Thevenin más la corriente de carga multiplicada por la resistencia de Thevenin más la corriente de carga multiplicada por la resistencia de carga. Muy bien. Si nosotros despejamos la corriente IL, obtenemos que el voltaje de Thevenin entre la resistencia de carga más la resistencia equivalente es igual a IL. Como nosotros sabemos que la potencia de carga es igual a IL al cuadrado por RL, vamos a sustituir lo que nosotros obtuvimos de IL, de tal manera que obtenemos la siguiente expresión. Potencia de carga igual al voltaje de Thevenin sobre la resistencia de carga más la resistencia equivalente, todo esto elevado al cuadrado por la resistencia de carga. Ahora bien, ¿qué sucede si igualamos la resistencia de carga a la resistencia equivalente? Bueno, en la ecuación 3 hacemos la operación donde el voltaje de Thevenin entre 2 veces la resistencia equivalente está elevado al cuadrado por la resistencia de carga. De tal manera que la potencia de carga es igual al voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4 veces la resistencia equivalente. A esto se le ha llamado transferencia máxima de potencia. Muy bien. La gráfica muestra cómo es que se llega a este resultado. Como sabemos, la potencia es una ecuación cuadrática que está definida por una función parabólica. Por lo tanto, nosotros observamos que en esta función se obtiene un valor máximo. El valor máximo se encuentra en el punto donde la resistencia equivalente es igual a la resistencia de carga. Existe una demostración que hoy lo vamos a omitir. Bien. Empecemos con el ejemplo para poder comprobar el teorema de la transferencia máxima de potencia. Observen la figura que tenemos del lado izquierdo, en el cual nosotros vamos a utilizar para comprobar dicho teorema. En la imagen 4.1, nosotros vamos a observar una serie de elementos que se encuentran conectados entre sí. Y lo que vamos a hacer es retirar la resistencia de carga, denominada RL, que está identificada del punto A al punto B. En la figura que observamos del lado derecho, nosotros observamos que ya se encuentra retirada y ahora vamos a proceder el análisis del circuito para encontrar el equivalente de Thevenin.
Bien, lo vamos a hacer a través de la ley de corrientes de Kirchhoff y vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en el punto D. Observemos que en el punto D tenemos la fuente de corriente que está saliendo del nodo. Luego tenemos la corriente para la resistencia R1 planteada de BD menos BC sobre 1 kilo ohms. Luego la resistencia de R3 que va del nodo BD al nodo BB, de tal manera que esto es BD sobre 500 ohms. Bien, la ecuación nos queda 3BD menos BC igual a menos 200. Si aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff en el punto C, vamos a encontrar la siguiente expresión. BC menos BD sobre 1 kilo ohms a la resistencia R1. BC menos BA sobre 1.2 kilo ohms más BC menos 10 sobre 120 ohms para la resistencia R4. Al realizar las operaciones correspondientes, encontramos la ecuación 2 menos 12BD más 122BC menos 10BA igual a 1000. Ahora aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. En el nodo A, nosotros vamos a observar que la corriente que es de la fuente entra al nodo A, por eso es que tenemos menos 200 miliamperes. Posteriormente, del nodo A al nodo C, vamos a tener BA menos BC sobre 1.2 kilo ohms. Y del nodo BA al nodo B, tenemos BA sobre 240 ohms. Bien, ya tenemos nuestras operaciones. Ahora vamos a obtener la ecuación 3. Menos BC más 6BA igual a 240. Muy bien. Si resolvemos el sistema de ecuaciones, nosotros vamos a encontrar el siguiente resultado. BD es igual a menos 64.947 volts. BC es igual a 5.157 volts. Y BA es igual a 40.859 volts. El voltaje de Thevenin es del punto A al punto B, obteniendo un valor de 40.859 volts, como se muestra en la imagen. Ahora vamos a proceder a obtener la resistencia equivalente. Vamos a utilizar la figura que se encuentra en la parte superior del lado derecho. Observemos que la fuente de corriente se ha sustituido por un circuito abierto y la fuente de voltaje por un cortocircuito. Retirando los cables que están en la parte superior, nos queda el siguiente circuito, donde vemos dos elementos ya conectados en serie y que vamos a poder reducir como se muestra en la figura 5.2. De esta forma, vamos a continuar las reducciones del circuito hasta obtener la resistencia equivalente que es ya obtenida en la imagen 5.5. Por lo que ahora vamos a decir que la resistencia equivalente es igual a 202.8 ohms. Y el circuito equivalente de Thevenin es como se ilustra en la imagen 6. Ahora procedemos a obtener la potencia máxima del circuito, utilizando la expresión matemática ya obtenida. La transferencia máxima de potencia dice que es igual a 2.058 watts. Pero comprobemos si realmente es cierto esto. Vamos a colocar la resistencia de carga igual a 190 ohms. Y ahora calculamos la corriente de carga. Con dicho valor, la resistencia equivalente y el voltaje de Thevenin, se obtiene que la corriente de carga es igual a 0.1040 amperes. La potencia de carga, utilizando
nuestra expresión matemática ya conocida nos da 2.055 watts. Muy bien. Esa potencia que hemos calculado, efectivamente, es menor a la potencia que obtenemos cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia equivalente. Si nosotros hacemos la resistencia de carga mayor a la resistencia equivalente, vamos a observar el mismo fenómeno. Entonces, observamos ahora, como un ejemplo, o dando un valor a la resistencia de carga igual a 210 ohms, que la potencia de carga nos da 2.054 watts. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que la transferencia máxima de potencia, efectivamente, se obtiene cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia equivalente. Saludos. El curso de Filmora es muy importante para nosotros porque nos permite crear herramientas audiovisuales que facilitarán el aprendizaje a nuestros alumnos, mejorando el rendimiento y la eficacia.